Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva entrega de La Otra Mirada desde Venezuela. Este es un programa especial, tal vez distinto a los anteriores. En esta oportunidad conversaremos de la historia de Venezuela, pero la historia de la resistencia, de las luchas sociales, con una investigadora de primera línea, con Ligia Berbesí. Ligia es docente investigadora de la Universidad del Zulia, una de las universidades más importantes de Venezuela, y su tesis doctoral aborda temas polémicos que desarrollaremos durante la entrevista del día de hoy. Bienvenidos a este programa especial de La Otra Mirada. Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a esta nueva entrega de La Otra Mirada desde Venezuela. En esta oportunidad conversaremos con Ligia Berbesí. Ligia es historiadora, profesora jubilada de la Universidad del Zulia en Venezuela, con una maestría en Historia de Venezuela, además con un doctorado en Ciencias Humanas. Actualmente es la directora de Acervo Histórico del Estado Zulia. Bienvenida, Ligia, a esta Otra Mirada desde Venezuela. Gracias, Luis. Es un placer compartir con todos los que nos puedan ver, oír y conversar desde esa otra mirada de Venezuela, que es qué nos afecta, qué nos preocupa, en qué andamos y cómo solucionar, que es lo más importante, ¿no? Ligia, tú te has dedicado toda tu vida a la historia, tema apasionante. La diferencia entre la educación, dicho de alguna manera, capitalista y la socialista tiene que ver mucho con la historia. Claro. El capitalismo quiere que estemos en un eterno presente, para que no conozcamos de dónde venimos en consecuencia. No se puede entender dónde estamos y mucho menos tener un proyecto de futuro. Claro. El socialismo reivindica una mirada histórica de todos los procesos, pero la historia tiene alguna dificultad a la hora de enseñarse. Sí. ¿Por qué hay tantos problemas a la hora de enseñar educación, historia en la educación? Bueno, a ver, Luis, hay muchas dificultades, ¿no? Muchas dificultades y yo soy de las que pienso que intencionadamente, ¿no? No fue gratuito. De manera intencionada, todo se hizo, programas, textos y formación de maestros, para que nuestra memoria histórica fuera muy corta. O sea, un interés de ese proyecto de formar mediocres para poder ejecutar planes a su manera. De ese capitalismo que, como tú señalas, le interesa que la gente no piense, que no tenga memoria histórica. Entonces, eso ha hecho muchísimo daño porque esa intencionalidad se ha llevado a los programas para enseñar historia, a los textos e indudablemente a los maestros, ¿no? Yo tengo una anécdota muy particular que fue cuando yo decidí hacer una maestría en Historia de Venezuela, ya con un pregrado en Historia, pues, una licenciatura en Historia. Y yo empecé a trabajar, a dar clases en cuarto año de bachillerato, de lo que nosotros llamamos acá bachillerato, Historia Contemporánea de Venezuela precisamente. Tenía 120 estudiantes. Cuando vino la época de exámenes fuertes, ya terminó el curso, solamente aprobaron 10 estudiantes. Eso a mí me generó una preocupación, pero muchísima. Incluso un estudiante excelentísimo, de los mejores estudiantes, en un colegio privado de los mejores que había en Maracaibo, donde yo trabajaba, no trabajaba en los liceos públicos, en la educación pública. Le pregunté yo, ¿por qué usted es tan buen estudiante en todas las materias y por qué en historia está aplazado? Y me dio una respuesta que eso sí me preocupó muchísimo. Y la respuesta fue, porque esa paja que usted enseña a mí no me interesa. Eso me empezó a preocupar y yo decía, entonces, ¿será que yo tengo el problema? A él no le interesa lo que yo enseño. Yo creía que sí. Yo les estaba enseñando cómo había sido todo ese proceso histórico contemporáneo desde nuestra independencia hasta ese momento que creo que era como los años 90. No, antes de la Revolución Bolivariana. Y empecé a revisar con detalle los textos que se utilizaban.
Y yo decía, pero es que entonces la historia es aburrida, ¿no? Porque los muchachos muchos decían, es que es aburrida, no nos gusta, no es usted, es lo que hay como historia, lo que se enseña como historia. Eso no nos interesa. ¿Para qué queremos saber cosas que ocurrieron hace tanto tiempo? Luego entonces me dediqué a revisar los programas. Y es que los programas casi son también una copia, o los libros copia de los programas. Me empecé a preguntar a otros maestros, mira, ¿cómo son los estudiantes de historia? ¿Les gusta? ¿Les interesa la historia? No todos coincidíamos en que a nadie le interesaba lo que nosotros enseñábamos. Entonces me dediqué a estudiar una maestría en historia, en enseñanza de la historia. Analicé 4 textos de los que más se utilizaban en el mercado a nivel de 4º año de bachillerato. Y pues me di cuenta que así no era, pues. Llegué a la conclusión que no era yo. Claro, nosotros tenemos responsabilidad en la medida en que quizás no hacemos amena una clase de historia, pero entonces venía la pregunta, ¿cómo hacerla amena? Eso no lo habíamos aprendido en la universidad. Pero eso, Lidia, disculpa que te interrumpa, pero yo recuerdo cuando estudiamos en el pedagógico, y estudiamos historia, nuestros profesores de historia en ese tiempo, en la formación docente, nos decían, por ejemplo, la batalla de Carabobo, explíquela. Y la explicábamos en el contexto universitario. Luego nos decía, ahora explíquela para un muchacho de bachillerato. Y la tenemos que explicarla. Ahora explíquela para un muchacho que está comenzando a estudiar el bachillerato. Ahora explíquela para un muchacho de 5º grado. Ahora explíquela para un muchacho de 1er grado. Entonces, cuando veíamos enseñanza a la historia, teníamos que aprender, valga la redundancia, a enseñar la historia de acuerdo al público. Eso se ha perdido también mucho en la formación docente, y es más como simplemente la transmisión de información, ¿entiende? Que hace que pierda también gancho con los estudiantes, porque no se adapta cada historia también a la edad, al desarrollo cognitivo del muchacho. ¿O tú eres la que cree que no importa eso, sino simplemente el tema de que se sepa el contenido? No, por supuesto que sí, claro que sí, porque nosotros no podemos dar una conferencia para un público formado como para alguien que está empezando en sus estudios, pues. Indudablemente que yo sé que eso hay que cambiarlo, hay que buscar las maneras, los niveles, hay que en algunos casos llegar uno al nivel del público que tiene, pero sí creo que como hay una intencionalidad, tampoco se forma al docente para eso, tampoco se le forma como se le debe formar, y entonces, ¿qué ocurre? Y yo siempre he dicho que el estudiante no puede saber lo que el maestro no le ha enseñado. Y si el maestro no lo sabe, no lo puede enseñar. ¿Tú recuerdas la famosa la famosa encuesta que hizo la Fundación Polar sobre enseñanza de la historia a estudiantes de 10 capitales de la Venezuela de aquella época? Creo que fue en la década de los 80. En la década de los 80. De esos colegios se escogieron varios colegios públicos y privados, y se escogieron los mejores estudiantes de esos colegios públicos y privados de 4º año de bachillerato, que se suponía ya habían visto la historia, hasta la historia contemporánea, pues todos los niveles de historia que se supone un muchacho debe aprender. Y nosotros debemos, que ahora no le llamamos eso, no, sino debemos aprender juntos, ¿verdad? Eso, en esa encuesta, toda Venezuela estaba aplazada en historia de Venezuela. Y porque nosotros trabajamos con eso desde la Facultad de Humanidades. Nosotros evaluamos. Y las respuestas fueron tan patéticas que cuando los muchachos les preguntaban, en la encuesta había una pregunta muy sencilla que decía, ¿qué es la identidad? ¿Qué respondía el muchacho? Mi número de cédula de identidad es tal. Eso también fue preocupante. Toda Venezuela, en un promedio ponderado, la máxima nota fue 0,9, de 1 a 20. De 1 a 20, entonces toda Venezuela estaba aplazada en historia de Venezuela. Eso era preocupante. Y a nosotros nos empezó a preocupar más porque cuando nos dábamos clases en la universidad a estudiantes para que enseñaran historia, estudiaban historia, se quedaban dormidos en la clase de historia. O sea que a los que estudian historia, para enseñar historia tampoco les gusta la historia. Entonces hay una intencionalidad a todos los niveles
para que nosotros no tengamos memoria histórica o para que nuestra memoria sea muy corta. Entonces nuestra historia, ¿cómo se enseñó, Luis? Esa historia mítica. Se enseñó una historia mítica, una historia de héroes, una historia de fechas, de hazañas, de batallas, de guerras y de muertos en esas batallas. Eso fue lo que nos... ¿A quién le puede gustar esa historia? Una historia que se hizo inalcanzable para todos. Cuando nos hablaron de los héroes de la patria, los dedos de una mano no faltaban para contar los héroes. Porque la historia se redujo a 3 o a 4 héroes de la patria. Entonces, el común de la gente de a pie, nunca va a ser, ellos no se consideran hacedores de historia. Porque la historia es para 4 o 5 héroes, inalcanzables para nosotros. Por eso llegamos a idealizar a Bolívar, lo colocamos en un pedestal tan alto que no había otros héroes para nosotros, pero no podíamos jamás ser como él. Era imposible. ¿Cómo llegar? ¿Cómo emular, pues, medianamente lo que él había hecho? ¿Cómo hacerlo? Imposible. Nosotros no somos constructores de historia. Entonces la historia se construyó sobre un 90% de la población excluida, invisibilizada de esos procesos históricos. O sea, hay una intencionalidad desde el punto de vista histórico, historiográfico, apoyada por el Estado venezolano. Cuando José Antonio Páez en 1830 llama a legislar, pues, hay que construir ese Estado, a las bases sobre las cuales, ¿a quién llaman? Dice, vengan a esta mesa, a esta reunión, los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? Los que sabían leer y escribir, los que tenían bienes, los que tenían oficio conocido. ¿Y cuántos eran? No era el 10% de la población. Entonces los demás no teníamos derecho a construir, a formar esa república. Por supuesto que no. Por eso la Constitución, las características que tiene la Constitución del 30, ¿verdad? Una Constitución eminentemente clasista, censitaria, excluyente, donde los ciudadanos eran de primera y ciudadanos de segunda, o ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Los activos son los que tienen los recursos, los que tienen los bienes, los que saben leer y escribir, los que tienen propiedades, y los pasivos éramos todos los demás, incluyendo las mujeres, que de por sí, inclusive legalmente, ya estábamos excluidas de toda posibilidad de figurar. Y en el caso de las mujeres, la historiografía se ha como que acentuado más esa exclusión. Porque las mujeres, ¿cuáles aparecieron en la historia venezolana, en el caso de la venezolana? Y eso es común para toda la historia de nuestros países. Las esposas o las amantes de esos héroes de la independencia. Por eso nosotros también tenemos poquitas, según la historiografía. No es que no las tengamos, es que la historiografía solamente nos dijo que era Manuelita, Ana María Campos en el caso de Maracaibo, Josefa Camejo en Coro, Luisa Cáceres Arizmendi en Margarita. Aquí no hubo más. Hasta que llegó Chávez y empezó a rescatar no solamente mujeres, sino hombres también, como Miranda, por ejemplo, que no estaba en ninguna parte. Aparecía como traidor. Precisamente. Una de las escuelas de historia plantea que hay que guardar una distancia temporal para revisar la historia. Bueno, claro. En consecuencia, también es casi que una metodología para que al final la historia la escriban los triunfadores. Es decir, una apuesta a que en el futuro siempre serán los privilegiados, los ganadores, los que reescribirán los hechos. Otros piensan que la historia se hace todos los días, que la historia hay que registrar y analizarla cotidianamente para que precisamente tenga la contingencia de la verdad. ¿Cuál es tu enfoque? Bueno, yo sí creo en esto lo siguiente, ¿verdad? 2 maneras de analizar los procesos y que creo que nos está dando resultado, porque así como hay avances en el campo de las ciencias llamadas duras o exactas, ¿verdad? En las ciencias humanas, en las ciencias sociales y en la historia en particular también. No, eso, porque sigue siendo, es una ciencia, igualito que las llamadas ciencias duras, ¿verdad? Entonces, los análisis
ya hoy todo indica, y casi todo apunta a ello, esa revolución que empezó en el campo histórico-historiográfico con los anales, con la llamada Escuela de los Anales en 1920 aproximadamente, hasta que llegamos a una historia social, a una historia sociocultural más reciente con Roger Chartier, por ejemplo, a la cosa de 30 años. Entonces, esa historia sociocultural nos arroja una manera distinta, incluso para hacer análisis desde una nueva historia política, que también hemos cometido el error de analizar la historia política por presidentes y periodos presidenciales y obras hechas por un presidente. Los presidentes no hacen obras. El momento histórico. Que no es el presidente solo. Entonces, ¿qué nos dice el libro? Por ejemplo, nos decían los libros para enseñar historia. El puente sobre el lago fue construido por Rómulo Betancourt, por ejemplo. Es que Rómulo Betancourt ni siquiera se apareció allá nunca. Cosas como esas, ¿no? Pero la historia hay que dejarla como el vino o hay que tomarla como el barato. La historia, si nosotros vamos a considerar documentos de carácter histórico, un documento adquiere, un manuscrito de los que tenemos en los archivos, porque los gobernantes y las distintas gobiernos rinden sus memorias y cuentas, puntos de cuentas van, puntos de cuentas vienen, hay relaciones de recursos para invertir en obras, contratación de obras, todo eso queda registrado. ¿Para qué? Para que algún día esos documentos, que hoy son documentos de carácter administrativo, se conviertan en documentos de carácter histórico. ¿Qué dice la ley nuestra? 70 años. Hay que añadir los 70. 70 años para que adquieran carácter histórico. Pero nosotros que estamos en los archivos, ¿qué pasa? Que la ley de archivos nuestra data de los años 40 del siglo XX. Entonces, los avances en el campo de la investigación histórica y de lo que llamamos nosotros lo histórico-historiográfico van tan rápido como los de la medicina, por ejemplo. Entonces tenemos una ley de archivos que va trazada con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que un documento que hoy es administrativo, yo lo tengo que dejar allí en un archivo por lo menos 10 años. A los 10 años, con un grupo, ¿verdad?, de especialistas y una cuestión bien legal, yo decido si esos documentos los echamos al cesto a la basura o los pasamos a aquellos que dentro de 70 años van a tener carácter histórico. Entonces, es una cuestión que todavía depende mucho de la visión que tenga quien administre o quien regente un archivo o de la llamada ley de archivos nuestra. Ahora, para ese análisis del que tú me señalabas, yo creo que nosotros tenemos que dejar atrás, y lo hemos venido haciendo, cuando se le empieza a dar otra visión a los análisis, y es cuando quizás eso que tú llamabas, ver la visión de los vencidos, no de los vencedores, que también es importantísima. O sea, es que el análisis que hemos hecho solamente ha sido de un solo lado, igualito como el que hemos hecho para las regiones y las localidades. ¿Por qué nosotros celebramos con bombos y platillos y le hemos dicho a todo el mundo que la batalla importante para sellar la independencia de Venezuela es la batalla de Carabobo? Porque ocurrió en las áreas aledañas al centro del poder. Y donde Simón Bolívar tuvo una estratégica y políticamente una destacada actuación. Pero entonces lo que ocurrió en las regiones y en las localidades, eso no vale para armar el rompecabezas de cómo se construye una patria. Eso no vale. Lo que ocurrió en el occidente, en el oriente, y ha sido tan excluido por esa historia centralista que los estudios locales y regionales, hasta ahora, de un tiempo para acá, de unos 20 años para acá, es que empiezan a tomar importancia. Pero te insisto, Ligia, fíjate, hay un problema con esa definición, o se podría plantear un problema de orden práctico, que es que, por ejemplo, la Revolución Bolivariana y el periodo Chávez, Chávez hombre histórico, según esa perspectiva de la ley de historia, del archivo histórico, sería analizable
dentro de 70 años? Sí, que esté en vivo la generación que compartió con él, que tiene la información, la capacidad de analizar, o sea, ese distanciamiento objetivo, en teoría, de 70 años. O sea, que Ya, lo que se haga ahorita de recuperación histórica... Son decisiones políticas, decisiones que ya ahora dependen de nosotros, que nosotros demos a conocer toda esa información. ¿Dónde están inventariadas y registradas todas esas memorias y cuentas, por ejemplo? ¿Dónde están inventariadas y registradas las comunicaciones que el presidente Chávez, por nombrar un miembro del Estado venezolano, como cabeza del Estado, desde el punto de vista de la administración de gobierno? Ajá. Estoy segura que el presidente Chávez giró muchas comunicaciones, muchas cartas, quizás privadas, quizás públicas. ¿Dónde están? ¿Quién va a decir cuándo nosotros tenemos acceso a eso? ¿Cuándo los historiadores podemos llegar, así como yo agarro hoy las cartas del Libertador? O sea, hay un elemento, unos referentes desde el punto de vista material y otros referentes desde el punto de vista simbólico que son importantísimos para hacer los análisis. Para hacer los análisis que nos permitan a nosotros ir precisando cómo armar ese estado, cómo construir y hacer ese análisis de la totalidad de la realidad social. ¿Cómo hacerlo? O sea, hay referentes materiales. Nosotros tenemos aquí, claro, ¿verdad? Hay unos ingresos que le entran al Estado venezolano por petróleo, por ejemplo. Eso lo sabemos todos. Nosotros abrimos una página, ¿verdad?, del Ministerio o de Banco Central, y allí están esos datos para que nosotros podamos analizar. Bueno, hasta ahí estamos bien. Pero cuando vamos a los referentes, porque los análisis tienen que ser intrincados, ¿no? Lo material y lo simbólico, para que yo pueda ubicar a todos en una realidad, porque yo no solamente como, tengo que ir al trabajo, también pienso, también tengo anhelos, también tengo sentimientos, también tengo fobias, también tengo predilecciones. Es decir, todo lo que nosotros hagamos está cargado, está coloreado de esos elementos, de esos referentes, ¿verdad? Entonces, esos referentes nosotros tenemos que visualizarlos, tenemos que visibilizarlos. Nosotros celebramos unas fechas patrias, hemos cambiado nombres a parques, avenidas. Hemos tratado de ubicar a aquellos personajes, aquellos hombres de la historia nuestra que nunca estuvieron en ninguna parte. Por ejemplo, aquí hay un parque que se llama La Primera, ¿verdad? Nunca antes había estado. Nosotros estamos rescatando a los hacedores de historia. Porque Ali Primera no es Ali Primera, por ejemplo, como tal. Es que cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos que, con esa intencionalidad, de que cada uno de nosotros sí podamos percibir, podamos sentir y lo podamos hacer. Somos responsables. Por eso que la historia como tal se le tiene pavor. Porque la historia es un arma poderosísima para que los pueblos luchen por sus transformaciones. Claro, pero hay un tema ahí entre el poder y la historia bien complejo. Hay autores, por ejemplo, la recuperación de la memoria histórica reciente. Hay hombres de pensamiento muy potentes que influyeron mucho en el presente. Cito 3 nombres, solo por mencionar 3. Francisco Mieres, Pedro Duno, Domingo Alberto Rangel. Perfecto, que también, estamos de acuerdo. Que fueron, pero además, composiciones muy polémicas, incluso respecto a las referencias de poder actual también. Claro. Que si no se establece una línea adecuada de preservación de su documentación, tiene el riesgo a desaparecer en la memoria histórica, a disolverse en un pasado difuso y prácticamente su pensamiento perderse a través del tiempo. Es decir, no hay nadie desde las referencias de poder real ni de contrapoder que se esté peleando el preservar el pensamiento de Mieres, de Pedro Duno o de Domingo Alberto Rangel, repito, solo para citar uno de un centenar
de grandes pensadores de los últimos 30 años. A ver, Luis, eso es importante lo que tú dices, ¿no? Porque ubiquémonos, vámonos a la década de los 50, del siglo XX. Mario Briceño Iragorri, por ejemplo. Alberto Adriani. Mariano Picón Sala. Quedémonos ahí en esos tres también. ¿Quién hablaba de ellos en ese momento y quién podía pensar que para nosotros hoy son unos referentes? Y más cuando de cualquier manera cada uno de ellos estaban con esos gobiernos que para muchos no significaban avances para el país. Pérez Jiménez, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a pensar? ¿Quién pensaría en aquel momento que hoy nosotros tengamos que recurrir, por ejemplo, a Mario Briceño Iragorri para hablar un poco de la conciencia de pueblo? ¿Qué significa la historia hoy para generar conciencia política? O para generar quizás previo a eso que es la llamada conciencia histórica. ¿Quién lo iba a pensar? Pero esos recursos, lo que escribieron, su pensamiento, su obra, eso quedó registrado. Y desde las escuelas de historia y desde el Estado venezolano con una perspectiva socialista, eso se tiene que resguardar. Y tenemos la inmensa responsabilidad de valorarlo, de conservarlo y de socializarlo o democratizarlo, como decía el presidente Chávez. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros desde la historia hoy? Chávez lo decía en todos los programas, hacer inteligible la historia. ¿Y qué significaba hacer inteligible la historia para Chávez, para nuestro presidente? Que generó esos niveles de conciencia y empezó a generar preocupación en el común de la gente a que había que leer. Personajes de la historia, ¿quién conocía a Juana Ramírez la Manzana? ¿Quién la conocía? Nadie. ¿Quién hablaba aquí de que el ideal del proyecto de unidad e integración latinoamericana lo había traído Francisco de Miranda? No. Para nosotros, para todos nosotros, Miranda era un traidor. Y de hecho la única imagen que conservamos en los textos es el Miranda derrotado en la Carrasca, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, hoy nosotros, desde la Revolución Bolivariana, tenemos ese compromiso de hacer inteligible la historia, de saber para qué sirve la historia, qué importancia tiene la historia y qué utilidad tiene la historia. Porque si no sabemos eso, este pueblo jamás va a tener conciencia histórica y en consecuencia no tendrá conciencia política. Pero ese estudio de la historia a veces también nos crea crisis cognitivas. Ajá. Crisis en lo que eran para nosotros verdades sostenidas. Okay. Tú has hecho una investigación a fondo sobre los primeros años de la República. De la República, incluso también sobre la niñez del Libertador. Y tienes una investigación bien polémica que nos mueve el piso acerca de quién fue la primera que amamantó, que cuidó al Libertador Simón Bolívar. Nosotros, por generaciones, creímos que era la Negra Hipólita. Tú nos dices que no fue la Negra Hipólita. Sí, eso es una polémica que se ha refrescado en este momento a raíz de la revisión que se está haciendo del currículo bolivariano, cosa con la que todos tenemos que estar de acuerdo. Ahora, que la manera o lo que diga la oposición o lo que digan muchos sectores o pocos sectores del país, es porque hay como ha habido se ha trastocado todo, ¿verdad? Así como se ha trastocado y ya nosotros empezamos a hablar con el presidente Chávez de que vamos por el camino del socialismo, ¿verdad? Entonces, el camino del socialismo no puede ser palabras, eso tiene que verse en todas partes, en las instituciones, y las instituciones educativas no pueden escapar a eso. ¿Qué significa eso? Que tenemos nosotros entonces también que hacer una revisión de lo que estamos y hemos enseñado como historia. ¿Pero quién le cambió los pañales? ¿Quién le cambió? ¿Qué pasó? No, realmente yo hice
un análisis sobre uno de los gobernadores más interesantes de Maracaibo, que fue don Fernando Millares, que era el gobernador y capitán general de Maracaibo en 1810, cuando los hechos del 19 de abril. Fernando Millares había nacido en Santiago de Cuba, en 1746, en la década de los 40 del 1700. Había nacido en Santiago de Cuba, don Fernando Millares Pérez. Don Fernando Millares era un militar de carrera, de los mejores funcionarios y más fieles y leales a la monarquía. La esposa de don Fernando Millares, del capitán, y que llegó a ser capitán general de Venezuela a la caída de Empara, fue la señora Inés Mancebo. Inés Mancebo de Millares. Inés Mancebo era una rica y noble dama adinerada habanera. Había nacido en La Habana, de las familias de linaje probado y demostrado, igual que Fernando Millares. No podía casarse, aquellas diferencias sociales no permitían que se hubiesen casado, ¿verdad? Para poder llegar a esos enlaces matrimoniales tenían que tener linaje, ambos. Había que pagar una dote. Y doña Inés Mancebo tenía la dote para casarse con el capitán general y gobernador que había sido nombrado, cuando viene a Venezuela, es nombrado gobernador de Barinas, de la provincia de Barinas, en 1786. Antes de ir a Barinas, ellos llegan a Caracas y viven donde vivían las familias, los mantuanos caraqueños, la oligarquía real rancia caraqueña, entre ellos la familia Bolívar. En los alrededores, vecinos de la familia Bolívar, llega don Fernando Millares y dona Úrsula Mancebo de Millares. Cuando el niño Simón nace, que ya vamos a cumplir el 24 de julio de 1783, ¿verdad? El niño Simón, prácticamente su mamá en unas condiciones de salud muy pésimas, no le puede amamantar. Hipólita no está en Caracas, no le puede amamantar, porque se estila eso, ¿verdad? Que la esclava, fieles y servidoras, y además que también acababa de tener un bebé, le podía amamantar al niño Simón. No le puede amamantar porque no está aquí, había que traerla. Pero resulta que doña Inés Mancebo había tenido en ese momento a una de sus hijas, Úrsula Millares. Úrsula Millares Mancebo, y tenía ellos tuvieron 11 hijos, todos Millares Mancebo. Millares vivía aquí, les repito, en los alrededores de la familia, eran vecinos allegados, de nobleza, de linaje, para compartir con la familia Bolívar. Y no queda otra opción que pedirle a la señora Inés Mancebo que amamante al niño Simón mientras viene la negra que viene por los valles de Aragua, donde la familia Bolívar tenía propiedades. Por eso la primera que amamanta decía que ella no tenía dos pechos, ¿verdad?, sino 2 cántaros de leche. Decía la familia Bolívar, el padre de Bolívar, para amamantar no solamente al niño Simón, sino también a sus 2 hijos pequeños, Úrsula y Carlos Millares, que eran los hijos mayores de Fernando Millares y de Inés Mancebo. Entonces, eso nunca lo dijo la historiografía venezolana. Siempre por eso te digo que hay una intencionalidad. Y ahora eso ha generado una polémica que en el fondo eso es lo que menos interesa quizás a quienes quieren polemizar al respecto. Lo que a ellos les preocupa es que Inés Mancebo era cubana. Entonces ahora han tomado el tema historiadores, opositores y también los de oficio, los que se leen un libro y dicen que son historiadores. Entonces ahora ellos dicen que nosotros
desde el currículo bolivariano, como ahora parece que la primera nodriza del Libertador fue una cubana llamada Inés Mancebo, entonces ellos dicen que nosotros ahora queremos decir que tenemos un nexo o una relación muy estrecha con Cuba desde hace muchísimo tiempo. Los documentos están en el Archivo General de la Nación. Reposa un documento donde se destacan todas estas cualidades de doña Inés Mancebo para poder amamantar al niño Simón. Ellos se van de aquí después a Barinas. En 1786 ya Millares era gobernador de Barinas. Luego, en 1790, lo nombran gobernador de la provincia de Maracaibo. Y se van a vivir a Maracaibo y él, Millares, hay unas versiones encontradas sobre dónde muere. Yo encontré un documento, su acta de defunción, en el Archivo Militar de Segovia, en España. Millares muere en Maracaibo, en 1818. Cuando Bolívar decreta la confiscación de bienes, con el decreto de guerra-muerte, ¿verdad? Todo ese periodo fuerte que vino cuando realmente se inicia la guerra más cruenta, de 1813, 14, 15, 16, decreta la confiscación de bienes de todos aquellos opositores a la patria. Por supuesto que entonces decreta la confiscación de bienes de las familias adineradas. Pero lo de los Millares Mancebo no se metió con esos. Esos fueron intocables. De hecho, Ramón Correa, que era el jefe militar de la provincia de Maracaibo, era el yerno de Millares y de Inés Mancebo. Ramón Correa se había casado con una de las hijas de Millares y de doña Inés. ¿Qué dijo Bolívar? Porque entonces resulta que cuando Millares muere, doña Inés viene a Caracas. Tiene que dejar sus bienes en Maracaibo, viene a vivir nuevamente a Caracas y Bolívar se impide verla aquí en Caracas en 1819. Y ella le pide que por favor no confisque los bienes de Ramón Correa. Y el de Bolívar le dice, ¿cómo no complacer a mi madre? Y ella era una connotada realista, la esposa del realista más conspicuo, de hecho llegó a ser capitán general de Venezuela, después de 1810, entre el 10 y el 12, hasta que llegó Monteverde, y empiezan las polémicas entre Millares y Monteverde, y Millares lo envían a Guatemala. Pero doña Inés se queda aquí, y luego ya cuando Millares muere en Maracaibo en 1818, ella se tiene que venir a Caracas. ¿Y dónde va a venir a vivir? En la cuadra de la familia Bolívar, donde ellos tenían sus bienes. ¿Okay? Entonces, la señora, la primera nodriza del Libertador, está demostrado históricamente, hay documentos, no solamente en el Archivo General de la Nación. Yo tengo documentos que traje del Archivo Militar de Segovia, en España, y del Archivo General de Indias, donde se destacan todos los bienes y toda la cotidianidad y todo el quehacer de doña Inés Mancebo, a quien yo creo, y a lo mejor esto genere polémica, también tenemos que escribir su vida, una biografía social de Inés Mancebo, para demostrar, y esos documentos también están en el Archivo Nacional de La Habana, de Cuba en La Habana. Hay documentos que nos permiten demostrar que históricamente hay una relación histórica, ancestral, con Cuba. De hecho, cuando en 1823 se firma la capitulación de Morales en Maracaibo, después de la batalla naval del Lago, que es la batalla que va definitivamente, no Carabobo, es la batalla naval del Lago la que va a sellar, va a ratificar el exitoso triunfo, porque no podemos negar que Carabobo fue un triunfo, un apalancamiento importantísimo para que 2 años después ocurra la batalla naval, que es con la que se va a sellar la independencia. ¿Por qué? Porque la batalla naval es en julio del 23 y en agosto del 23, ni siquiera un mes después, como 15 días después, el 3 de agosto, Morales, Francisco Tomás Morales, capitán general en tierra firme, español, firma la capitulación ante Prudencio Padilla y Manuel Manrique, que eran los actores fundamentales del ejército colombiano.
que fue el ejército que venció a los realistas en la batalla naval del lago. Que en los tratados de capitulación, ¿qué se dice? Que Francisco Tomás Morales pide salir de Maracaibo a La Habana, a Cuba, y sale de Maracaibo. 15 días después, con 7 embarcaciones, que quedó estipulado en el acuerdo de capitulación. Sus bienes, sus amigos, lo que él se podía llevar, se lo llevó en 7 barcos, 7 embarcaciones, 7 bergantines que salieron del puerto de Maracaibo directamente a La Habana. Morales quedó allí un tiempo y luego se va a Islas Canarias, de donde era oriundo, a ejercer funciones militares y allí muere, en Islas Canarias. Francisco Tomás Morales, el último capitán general realista ante el cual. Entonces la relación con La Habana, la relación con Cuba, no la trajo Chávez. Por favor, no podemos ser tan mediocres en el análisis, no podemos ser miserables en el análisis. Tenemos que reconocer. Lo que pasa es que tenemos una historiografía que se encargó de invisibilizar todos esos procesos. Por eso te digo, y quizá deba concluir con esto, que ha habido una intencionalidad en que nosotros tengamos una memoria histórica muy corta. Ligia, volviendo al presente, rápidamente, 3 recomendaciones para mejorar la enseñanza de la historia en nuestro sistema educativo. Una tiene que ir dirigida a los docentes, indudablemente. Nosotros tenemos que formar esos docentes con la verdad verdadera. Nosotros tenemos que sacar de la escuela, sacar de circulación todos esos textos que nos han enseñado mentiras, que nos han idealizado esa historia patria, mítica, heroica, que ha hecho muchísimo daño. Entonces son maestros, son textos, ¿verdad? Y es el andar en la calle, formando el niño, formando el muchacho, conversando, rescatando, revalorizando y creando conciencia histórica. Mientras nosotros no hagamos eso, este pueblo no va a tener conciencia política. Gracias. Hoy estuvimos en La Otra Mirada desde Venezuela con Ligia Berbesí. Ligia es historiadora, como ya lo dijimos, y actualmente se desempeña como directora de acervo histórico del Estado Zulia. Gracias, Ligia, por esta clase de historia para todos quienes nos ven y nos escuchan. Gracias, y aquí estamos, aquí seguimos y en esa lucha, pues es el compromiso que hemos asumido y lo tenemos que continuar. No puede haber nada que nos permita echar para atrás. Siempre con la mirada hacia adelante, el compromiso de construir esa patria digna, esa patria grande, y para eso tenemos que tener conciencia histórica. Me dediqué a estudiar una maestría en historia, en enseñanza de la historia. Analicé 4 textos de los que más se utilizaban en el mercado a nivel de 4º año de bachillerato. Y pues me di cuenta que así no era, pues. Llegué a la conclusión que no era yo. Claro, nosotros tenemos responsabilidad en la medida en que quizás no hacemos amena una clase de historia, pero entonces venía la pregunta, ¿cómo hacerla amena? Eso no lo habíamos aprendido en la universidad. Pero eso, Ligia, disculpa que te interrumpa, pero yo recuerdo cuando estudiamos en el pedagógico, y estudiamos historia, nuestros profesores de historia en ese tiempo, en la formación docente, nos decían, por ejemplo, la batalla de Carabobo, explíquela. Y la explicábamos en el contexto universitario. Luego nos decía, ahora explíquela para un muchacho de bachillerato. Y la tenemos que explicarla. Ahora explíquela para un muchacho que está comenzando a estudiar el bachillerato. Ahora explíquela para un muchacho de 5º grado. Ahora explíquela para un muchacho de 1er grado. Entonces, cuando veíamos enseñanza a la historia, teníamos que aprender, valga la redundancia, a enseñar la historia de acuerdo al público. Eso se ha perdido también mucho en la formación docente, y es más como simplemente la transmisión de información, ¿entiende? Que hace que pierda también gancho con los estudiantes, porque no se adapta cada historia también a la edad, al desarrollo cognitivo del muchacho.
o tú eres la que cree que no importa? En todas las materias, y por qué en historia está aplazado. Y me dio una respuesta que eso sí me preocupó muchísimo. Y la respuesta fue: porque esa paja que usted enseña a mí no me interesa. Eso me empezó a preocupar y yo decía, entonces, ¿será que yo tengo el problema? A él no le interesa lo que yo enseño. Yo creía que sí. Yo les estaba enseñando cómo había sido todo ese proceso histórico contemporáneo desde nuestra independencia hasta ese momento que creo que era como los años 90. No, antes, sí, antes de la Revolución Bolivariana. Y empecé a revisar con detalle los textos que se utilizaban. Y yo decía, pero es que entonces la historia es aburrida, ¿no? Porque los muchachos muchos decían, es que es aburrida, no nos gusta, no es usted, es lo que hay como historia, lo que se enseña como historia. Eso no nos interesa. ¿Para qué queremos saber cosas que ocurrieron hace tanto tiempo? Luego entonces me dediqué a revisar los programas. Y es que los programas casi son también una copia, o los libros copia de los programas. Me empecé a preguntar a otros maestros, mira, ¿cómo son los estudiantes de historia? ¿Les gusta? ¿Les interesa la historia? No todos coincidíamos en que a nadie le interesaba lo que nosotros enseñábamos. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva entrega de La Otra Mirada desde Venezuela. Este es un programa especial, tal vez distinto a los anteriores. En esta oportunidad conversaremos de historia, de la historia de Venezuela, pero la historia de la resistencia, de las luchas sociales, con una investigadora de primera línea, con Ligia Berbesí. Ligia es docente investigadora de la Universidad del Zulia, una de las universidades más importantes de Venezuela, y su tesis doctoral aborda temas polémicos que desarrollaremos durante la entrevista del día de hoy. Bienvenidos a este programa especial de La Otra Mirada. Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a esta nueva entrega de La Otra Mirada desde Venezuela. En esta oportunidad conversaremos con Ligia Berbesí. Ligia es historiadora, profesora jubilada de la Universidad de Zulia en Venezuela, con una maestría en Historia de Venezuela, además con un doctorado en Ciencias Humanas. Actualmente es la directora de Acervo Histórico del Estado. Mediocres para poder ejecutar planes a su manera. De ese capitalismo que, como tú señalas, le interesa que la gente no piense, que no tenga memoria histórica. Entonces, eso ha hecho muchísimo daño porque esa intencionalidad se ha llevado a los programas para enseñar historia, a los textos e indudablemente a los maestros, ¿no? Yo tengo una anécdota muy particular que fue cuando yo decidí hacer una maestría en Historia de Venezuela, ya con un pregrado en Historia, pues, una licenciatura en Historia. Y yo empecé a trabajar, a dar clases en cuarto año de bachillerato, de lo que nosotros llamamos acá bachillerato, Historia Contemporánea de Venezuela precisamente. Tenía 120 estudiantes. Cuando vino la época de exámenes fuertes, ya terminó el curso, solamente aprobaron 10 estudiantes. Eso a mí me generó una preocupación, pero muchísima. Incluso un estudiante excelentísimo, de los mejores estudiantes, en un colegio privado de los mejores que había en Maracaibo, donde yo trabajaba, no trabajaba en los liceos públicos, en la educación pública. Le pregunté yo, ¿por qué usted es tan buen estudiante? Estado Zulia. Bienvenida, Ligia, a esta otra mirada desde Venezuela. Gracias, Luis. Es un placer compartir con todos los que nos puedan ver, oír y conversar desde esa otra mirada de Venezuela, qué nos afecta, qué nos preocupa, en qué andamos y cómo solucionar, que es lo más importante, ¿no? Ligia, tú te has dedicado toda tu vida a la historia, tema apasionante.
La diferencia entre la educación, por dicho de alguna manera, capitalista y la socialista tiene que ver mucho con la historia. Claro. El capitalismo quiere que estemos en un eterno presente, para que no conozcamos de dónde venimos en consecuencia. No se puede entender dónde estamos y mucho menos tener un proyecto de futuro. Claro. El socialismo reivindica una mirada histórica de todos los procesos, pero la historia tiene alguna dificultad a la hora de enseñarse. Sí. ¿Por qué hay tantos problemas a la hora de enseñar educación, historia en la educación? Bueno, a ver, Luis, hay muchas dificultades, ¿no? Muchas dificultades y yo soy de las que pienso que intencionadamente, ¿no? No fue gratuito. De manera intencionada, todo se hizo, programas, textos y formación de maestros, para que nuestra memoria histórica fuera muy corta. O sea, un interés de ese proyecto de formar